¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos allá con este vídeo que hablo de la ejecución de la volea de derecha desde el lado de iguales. Vamos a ver la ejecución de varios golpes de derecha. Una ejecución en la que no estoy excesivamente helado, solamente semi-helado, que es la que vamos a ver ahora mismo. Fijaros como aquí simplemente giro un poquito los hombros, el impacto es un poquito delante y no cruzo en exceso el pie. Vamos a ver ahora un poquito las mismas ejecuciones a cámara lenta. Fijaros cómo giro los hombros, cómo el impacto es delante, no cruzo excesivamente los pies, como decía antes. ¿Qué ocurre con esto? Que es una pelota que va a tener una velocidad determinada, no se le va a poder meter todo el peso del cuerpo y toda la fuerza que yo podría porque no avanzo con todo el peso del cuerpo. Vamos a ver ahora por partes cómo es la ejecución. Fijaros aquí cómo el pie izquierdo empieza a prepararse para avanzar, el brazo izquierdo se saca adelante y el codo está cerca del cuerpo. Vamos a ver ahora el punto de impacto. El punto de impacto sigue siendo con el codo cerca del cuerpo, la mano izquierda ya se va quitando del medio y el pie ya está apoyado en el suelo. Y ahora en la terminación, el pie está totalmente apoyado, el brazo izquierdo se ha quitado en medio y el codo derecho sigue pegado al cuerpo, con lo cual es una posición muy agrupada de volea. Aquí vemos otra serie de repeticiones exactamente igual. Giro los hombros hacia el lado al que voy a golpear y con una posición muy agrupada me dispongo a seguir a la pelota. Aquí podemos ver la repetición a velocidad natural. Ahora vamos a ver la derecha, la volea de derecha en paralelo. Fijaros, que lo veremos luego más detenidamente, como las bolas que van bajas le entro un poquito por arriba. Esa va un poco alta, solamente abro un poquito la mano para jugar en paralelo. Aquí que la bola va más baja, le entro un poquito de arriba hacia abajo para acompañar luego hacia adelante y me ayuda a salvar la red. Y aquí todavía lo exagero un poco más, que puede ser lo más significativo, junto con lo que vamos a ver ahora. Fijaros como el pie izquierdo se prepara para ir a por la bola, giro mucho los hombros, el codo derecho pegado y la mano izquierda la saco fuera. El impacto se produce mucho más a la derecha, la mano izquierda la quito ya de en medio y el codo sigue ligeramente cerca del cuerpo. Y ahí el peso del cuerpo totalmente hacia la pelota, la izquierda la he quitado en medio y el codo derecho sigue cerca del cuerpo, con lo cual me permite poder transferir todo el peso del cuerpo hacia la pelota. Aquí podemos ver otras repeticiones, que son las mismas de antes, donde giro totalmente a la derecha para dejarme la pelota a la derecha, que es donde la necesito para el paralelo. Aquí, sin embargo, para cruzar, fijaros cómo me meto más sobre la pelota para buscarla más delante y ahora sí que echo el peso del cuerpo hacia la pelota. Le cargo toda la velocidad que puedo. Fijaros cómo no giro tanto los hombros porque el impacto va a ser más delante, pero la mano izquierda va fuera y el codo sigue cerca. Aquí el impacto se produce delante, el codo sigue doblado, con lo cual no es que esté lejos. El pie ya está avanzando para apoyarse y la mano izquierda está fuera. Aquí acompaño hacia adelante, el codo derecho sigue cerca y la mano izquierda la he quitado totalmente en medio, para luego terminar en esta posición tan agrupada. Codo pegado, mano izquierda fuera y una posición muy agrupada. Así que bueno, espero que os haya gustado esta ejecución de la derecha y su análisis. Y como siempre, si os ha gustado, darle al like y suscribiros al canal. Así que, como siempre, muchas gracias y nos vemos en las redes sociales.